Jamás Occidente fue capaz de crear ninguna religión. Swami Vivekananda de joven era prácticamente ateo. Swami Vivekananda era un monje hindú que es el que introdujo todo el conocimiento actual que tenemos sobre el hinduismo, sobre el Vedanta, sobre el Bhagavad Gita, incluso sobre el Patanjali en Occidente. De joven era prácticamente ateo, pero sentía una necesidad innata de ver a Dios y preguntó a muchos swamis, a muchos maestros, si habían visto a Dios. Al final le hablaron de un iletrado monje que vivía cerca de Calcuta que decía que había visto a Dios. Fue a visitarlo y Sri Ramakrishna Paramahansa, será su futuro gurú, le dijo: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. Pero ¿quién derrama lágrimas por Dios? Tenemos que ser conscientes que en Occidente nunca en los últimos 2 milenios hemos sido capaces de crear ninguna religión. Por nuestras tierras han caminado grandes místicos y reformadores, como por ejemplo San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, pero nunca han nacido un Buda, un Krishna o un Jesús. Hay un historiador británico que se llama Arnold J. Toynbee que escribió un monumental estudio de la historia en 21 o 19 volúmenes, ahora no me acuerdo, y os quería leer una frase sobre la era axial que nos había explicado el historiador Jaspers, pero Toynbee nos decía: el advenimiento de las llamadas religiones superiores se produjo mediante un lento y silencioso florecimiento. Pero hay un siglo clave en la historia del espíritu humano, el siglo VI a.C., cuando casi simultáneamente aparecen figuras colosales: Confucio y Lao Tse en China, el Buda y Mahavira en India, el deutero Isaías en Israel y el enigmático filósofo profeta Pitágoras en Grecia. Y esa es la historia de la humanidad. En Occidente, insisto, no hemos sido capaces de crear ninguna religión, y eso nunca deberíamos olvidarlo. Y en Occidente tenemos una tendencia a lo largo de la historia a banalizar o incluso prostituir estas sagradas enseñanzas. Lo hicimos con el cristianismo al helenizarlo con la filosofía griega, lo hemos hecho con el yoga, despojándolo aquí en Occidente de la parte espiritual, que es la original, y convirtiéndole prácticamente en una parte física dedicada exclusivamente al cuerpo, y desgraciadamente también lo estamos haciendo con el Advaita Vedanta, con el famoso Neo-Advaita, que yo creo que es el máximo exponente de la prostitución de una idea espiritual, de un camino espiritual. Haré otro vídeo hablando sobre el Neo-Advaita. Pero bueno, principalmente en Occidente hemos mirado hacia el exterior, buscando en el infinito el universo conocido, pero no hemos sabido mirar en nuestro interior para encontrar ese infinito y darnos cuenta que nuestra alma es una con Dios, el todo es uno, que la separación es aparente, que en la base es la unidad en la diversidad, y ese mensaje capaz de transformar a la humanidad, si algún día se realizase a gran escala, solo ofrecen, creo yo, 2 caminos: el Advaita Vedanta y el taoísmo. Cierto es que en Occidente nos hemos especializado en la ciencia, en la técnica, en las matemáticas, en la física, y hemos dado espectaculares avances que han beneficiado a toda la humanidad. Y tengo varios vídeos comentando esa convergencia en el siglo XX entre el Advaita Vedanta y la ciencia occidental, que ha influido desde figuras como Albert Einstein, Max Planck, Nicolás Tesla o Erwin Schrödinger. Einstein decía que cuando leía el Bhagavad Gita reflexionaba sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás le parecía superfluo. Para una civilización occidental fundamentada en gran medida en el cristianismo, pero también en el racionalismo, y por ello hemos sido líderes en la filosofía, en muchos campos de la filosofía y en la ciencia, la luz del Advaita Vedanta y del Jnana Yoga, el camino del conocimiento, sea quizás la única que permite armonizar ciencia con religión. Recordar que Swami Vivekananda tenía una frase preciosa, o sea, una de las visiones de Vivekananda era ciencia occidental más espiritualidad hindú, pero una vez dijo una frase que a mí me maravilla, decía: la música, él se refería al arte, pero luego la matizaba con la música, decía: la música, la ciencia y la religión
son diferentes formas de expresar la misma verdad. Es decir, la no dualidad quizás sea el único camino espiritual que permite integrar ciencia y religión. En el siglo XIX, Swami Vivekananda predijo que India tenía una misión global, ser el faro espiritual de la humanidad. Y hoy, en el siglo XXI, podemos afirmar que esa visión, sin duda alguna, se ha cumplido. Si uno piensa en algo espiritual, automáticamente lo va a asociar a India. Hoy India, la tierra donde surgió el hinduismo, el jainismo, el budismo, el sikhismo, es la potencia espiritual, además de económica, militar y política y del mundo. Es la cuarta economía, o tercera, depende. Su presidente Narendra Modi, de joven, quiso ingresar como monje en la misión Ramakrishna, pero le dijeron que no, que tenía una misión superior. Yo quería que escuchases con el siguiente concepto, es decir, en Occidente no hemos sido capaces nunca de crear ninguna religión y deberíamos reflexionar sobre ello. Hemos sido de los mejores, si no los mejores, en ciencia. El avance científico de Occidente ha beneficiado a todo el mundo, pero también ha generado muchos problemas. Pensar, por ejemplo, en la bomba atómica. Pero al final nunca hemos sido capaces de... Y deberíamos preguntarnos por qué. Y sobre todo tener esto presente con la historia de valorización que hemos hecho en Occidente, de esas sabidurías como el cristianismo, el yoga o el Advaita Vedanta, que tenemos la tendencia a simplificar, a prostituirlo, a hacer un McDonald's espiritual, una espiritualidad fast food, una espiritualidad para gente sin prisa que va en contra de esos 3.000 o 4.000 años de experiencia que nos vienen de estas religiones. Reflexionemos por qué nunca hemos sido capaces de crear una religión en Occidente. Muchísimas gracias. Namaste. Perdón, no me he presentado. Soy Pedro Nonell. He sido empresario durante 30 años, tengo una escuela de negocios y desde hace años me dedico a enseñar las enseñanzas para mí sagradas del Bhagavad Gita, y he escrito un libro con la versión de Gandhi y sobre todo intentando buscar puentes entre los diferentes caminos espirituales conforme a las enseñanzas de Ramakrishna, que decía tantos caminos, tantas religiones. Si os ha gustado este vídeo, por favor compartirlo para que llegue a más gente posible, comentarlo, me encanta leer vuestros comentarios y suscribiros o darle un like. Muchísimas gracias. Namaste.